Ok, bueno, parece que empezamos a andar. Creo que hay gente que está en el otro streaming que estaba anunciado y que total no lo pude usar. No, no es el primero. En 2017 hice uno. Eh, Se oye, hagan gestos, digan que se oye. Si no se oye, digan que no se oye. No. Si se oye, digan que se oye, por favor. ¿Se oye? ¿Se escucha lo que digo? A ver, el anterior streaming tuvo un problema, entonces avisen en el chat que nos pasamos para acá. Y lo que necesito es saber si se oye bien. Si se oye bien, correcto, ok. Tengo un retraso interesante, pero bueno, vamos a trabajar con el retraso. Estamos en el gran streaming de Rey Desnudo, donde ustedes podrán hacer lo siguiente. Podrán ustedes hacer preguntas, propuestas y respuestas de temas y demás, lo pueden hacer, ya no por el correo, obviamente, porque no lo voy a poder abrir ahora, pero pueden hacerlo para los otros streamings. La idea es que pueda hacer varios, por lo menos uno al mes, tocando temas que no dan para vídeos. Y como vamos a ver de algunas de las preguntas que me dijeron, no da como para un vídeo. Ya sé que tenemos problemas de que tiene mucho buffering el vídeo. Hicimos lo imposible, nos engañaron, nos dijeron que teníamos 100 megabits de subida, tenemos 50 que a ratos son 20. Entonces, y además estoy publicando en 1080, entonces si su imagen va lenta, probablemente su velocidad de bajada más que mi velocidad de subida. Bueno, hay que pedirlo, lo siento, pero tengo que pedirlo. Pueden apoyarnos a través del propio chat. En el propio chat hay una forma donde está el símbolo de dinero, allí pueden apoyarnos, ahí pueden decir, hola, te dejo ahí $550,000 por si te pudieran servir de algo. Si no, bueno, tenemos PayPal, tenemos Patreon, tenemos GoFundMe. Los enlaces están en la descripción del streaming y allí vamos a, a estar recibiendo su apoyo, que es muy importante. Bueno, a lo que vamos, que es lo importante, voy a estar revisando de cuando en cuando el chat, pero cuidado, no puedo atenderlo todo el tiempo, me vuelvo loco. Salvo si ven algún troll así de aquellos, pues lo avisan y lo cortamos. Bueno, preguntas, vamos a hacer las preguntas que ya nos hicieron favor de mandarnos a través de nuestro glorioso correo rvdcqs@gmail.com. Y lo primero, de Rosa Laco, me parece que es Rosa Laco. Luego no me ponen su nombre, me ponen nada más el correo electrónico. Los correos electrónicos son Reciclan174228 y no me entero quiénes son ustedes. Hombre, no es su nombre real, pero pueden poner un nombre siquiera. Soy Pepe, aunque salgan 25 Pepes, da igual. Bueno, dice Rosa, ¿hasta qué punto crees que sirven las becas a estudiantes de preparatoria o universidad? Pocas cosas sirven más que las becas. La preparatoria y la universidad son costosas y son sobre todo costosas no por lo que se paga de colegiaturas en un momento dado, sino porque para muchas familias en países pobres, el tener al niño, al adolescente estudiando es prescindir de un ingreso para la familia. Es decir, en países donde la gente trabaja desde muy joven y una beca les permite justificar que siguen estudiando. Esa beca sustituye en parte los ingresos que estaría generando el adolescente o el joven si estuviera trabajando. Empecé a trabajar a los 18 y yo pertenecía a una clase media, más o menos, eh, más o menos desahogada, pero sin tampoco, que tampoco le sobrara mucho. No nos faltaba demasiado, pero tampoco nos sobraba mucho. Y una beca hubiera sido extraordinaria. Y una de las razones por las que dejé la universidad fue porque estudiaba, no había muchas opciones ahí de
de echar mano de la fortuna familiar que no existía. Las becas son importantes siempre y cuando se manejen bien. Es decir, la beca es un estímulo para que estudie quien quiere estudiar, no es un regalo por la edad que tienes. Para niños pequeños, sí, la beca debe ser para todos y eso se llama educación pública, ¿ok? Pero, eh, pero para la gente mayor, para bachillerato y universidad, esto es muy sencillo. Las becas son para aquellas personas que pueden tener un rendimiento académico medianamente decente. Esa idea de que todo el mundo entra a la universidad porque tiene derecho a entrar a la universidad es, desde el punto de vista populista, muy, pero, pero en la vida real implica tirar dinero, implica mantener gente vaga, implica decirle a la gente que todos tienen que tener una carrera. Esto en Europa ya se ha empezado a romper esa idea. Mira, tú puedes querer ser fontanero o carpintero o chofer de autobús, y lo importante es que seas un gran chofer de autobús, que trates bien a la gente, que tengas perfectamente bien tu vehículo, que respetes las reglas de tráfico, que estés siempre atento, que seas todo un profesional. No todo el mundo tiene que ser ingeniero y tuvimos el mito de los ingenieros, el mito de que todo el mundo estudió una carrera. No es así. Entonces yo creo que sí, las becas son importantes y se dan por méritos. Se le dan las becas a aquellos que pueden aprovechar el esfuerzo de una sociedad en darles una educación de carácter superior. El derecho a la educación es el derecho a la educación primaria y secundaria, y la universidad pueden ser gratis, pero tienen que ser para aquellos que lo van a aprovechar. Suena muy neoliberal quizás decir esto, pero cuando los recursos están limitados hay que saberlos utilizar. Se le está regalando dinero a la gente porque tiene una edad para estudiar y que ni siquiera estudie, que ni siquiera se verifique que se presente en la clase. Me parece absurdo. Déjenme echar un ojo al chat. Parece que si no se ve bien tampoco pierden demasiado. ¿Qué preguntas? ¿Pueden sugerir temas aquí? Hombre, sí, se pueden hacer preguntas aquí, pero sugerir temas difícilmente voy a repartir uno. ¿México podría ser como Alemania en el tema económico? No, es muy difícil. Es muy difícil porque hay toda una tradición histórica que hace que Alemania sea Alemania y toda una tradición histórica que hace que México sea México. Y lo peor del asunto es que hemos tenido en los países del tercer mundo gobernantes que quieren convertirnos en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en Rusia, en Cuba, y en vez de tratar de convertir a México en lo que puede ser México en el futuro, convertir a Argentina en la Argentina del siglo XXI, el convertir a Colombia en una Colombia igualitaria, solidaria, justa, opulenta, rica, con niños de buena salud, como lo puede hacer Colombia, y no copiando a Alemania o a Bélgica o a Noruega. Podemos aprender de todos los países, pero esta idea de copiarnos, de tratarnos de mimetizar, no funciona. No funciona ni a los países europeos. Todo país europeo tiene su identidad en el sentido de su historia, no en el sentido de una identidad malentendida, pero no es producto de su historia. Si alguna frase importante dijo Ortega y Gasset fue que yo soy yo y mi circunstancia. México es México y la circunstancia que ha vivido desde antes de los aztecas, desde los toltecas, hasta el día de hoy. Y las atrocidades de gobernantes bestias que ha sufrido desde entonces hasta hoy. Todos gente que está dispuesta a los sacrificios humanos. Entonces, no, esa mimetización no me gusta. ¿Qué opino de los cuerpos de paz norteamericanos? No sé si todavía existe el Peace Corps. Era una idea buena para que los jóvenes hicieran el bien, pero se utilizaba como propaganda para el American Way of Life. Entonces, al final no era precisamente aquello que debía ser en todo caso, que es una cuestión solidaria y amable entre pueblos y sobre todo de un país muy opulento hacia países pues, más jodidos. Sin inteligencia emocional, no existe la inteligencia emocional. A ver, vamos a dejar esto bien claro. La idea de la inteligencia emocional la inventaron unos tipos que ahora no tengo a mano, pero en el video de
de medir la inteligencia, los comento. Se la sacaron de la manga. No hay nada que demuestre que existe algo que sea inteligencia emocional. Luego vienen los listos y entonces, aparte de la inteligencia emocional, tenemos la inteligencia social y tenemos la inteligencia económica y tenemos la inteligencia deportiva y se inventaron 75 formas distintas de inteligencia y todos tienen una empresa donde te venden cómo hacerlo. Mira, no existe lo de la inteligencia emocional, es un embuste creado por dos personas que ni siquiera eran psicólogos a todo esto y que viven, para sacarle dinero a otras personas, diciéndoles que les van a hacer desarrollar un poder maravilloso que ellos han descubierto que tienen y que nadie tiene. No existe, no hay una definición. Y cuando digo no existe, quiero decir, no hay una definición precisa de lo que es la inteligencia emocional. Entonces son vaguedades, buenahondismo, onda coaching y onda New Age que no lleva absolutamente nada. Si ya la medición de la inteligencia es difícil y nos da apenas algunos pequeños datos sobre la gente cuando hacemos los actuales tests de cociente intelectual o de habilidad intelectual, cuando sale alguien con la inteligencia emocional, pues evidentemente no hay nada que medir, no hay nada que estudiar, pero sí tienen mucho que vender. Hola a todos los que están diciendo hola, no les voy a decir hola. ¿Qué opino del socialismo cubano? Pues he opinado muchas veces. A ver, no estoy para nada de acuerdo con ninguna dictadura. Y la dictadura cubana es una dictadura. La idea del socialismo soviético tropicalizado, que es finalmente lo que es Cuba, no me gusta porque tiene resultados atroces. Es decir, la gente no tiene futuro. Ha perdido 60 años Cuba. 60 años en los que ni siquiera se ha podido pintar la ciudad, en los que no ha podido levantar una economía. Y aquí es algo que he dicho muchas veces. El socialismo cubano es peor que otros por culpa de Fidel. Y culpa de Fidel y de los rusos. Es decir, Fidel era absolutamente ignorante, era enormemente bestia, pero enormemente seductor, como ya lo he comentado con el blog en el que hablo de cuando estuve cenando con Fidel. Era un tipo encantador, pero un tipo que creía que sabía de todo. Entonces metía la pata con una facilidad enorme en todo. Creía que sabía de hacer fábricas de lápices, y creía que sabía de ganadería, creía que sabía de agricultura, creía que sabía de robótica, le hundió un proyecto de robótica a unos amigos míos. Pero cada vez que Fidel metía la pata, estaban los rusos allí para pagar la metida de pata y sustituirla con rublos y con tecnología soviética y con alimentos del bloque soviético, porque para lo que servía Cuba era para estar a 90 millas de la península Florida. Era el enclave ruso a las puertas de los Estados Unidos, y más aún, era el enclave ruso donde se podía uno ir a México, porque México no rompió relaciones con Cuba, y entonces todo el mundo se podía ir a México, y de México pasar a Estados Unidos, pues no se tiene que hacer en avión, ni siquiera se tiene que hacer cruzando la frontera. Existe una industria centenaria de cruzar la frontera con Estados Unidos sin que nadie te vea. Entonces fue el gran coladero de espías rusos, y mientras Cuba fuera el enclave frente a Miami y además el coladero de espías vía México, pues los rusos pagaban todas las tonterías de Fidel, y Fidel tenía muchas tonterías. Entonces se las logró organizar para pasar de 1959 a 1989, 30 años, sin levantar una economía medianamente decente, medianamente sostenible. Vietnam, con un bloqueo mucho peor, en una situación mucho más desesperada, en 25 años levantó una economía que le daba de comer a la gente. Cuando yo llego a Cuba en el 91 no hay comida para todos. Un amigo mío, de veras, que rompía el alma, un escritor de ciencia ficción, creo que ya puedo decir su nombre, Arnaldo, mejor no digo nada, que nos invitó a cenar y estaba quemando sus muebles para hacernos unas chuletitas de cerdo de este tamaño que le deben haber costado un huevo y la yema del otro en el mercado negro. Porque eso se conseguía al menos solo en el mercado negro. El socialismo cubano fue un gran sueño que devino pesadilla muy rápidamente y que nunca salió como estaba anunciado, nunca dio los resultados que se decía que iba a dar.
Sí tiene resultados maravillosos, claro, en 2 o 3 rubros, pero la vida de una sociedad no es solamente la salud y la alimentación para los niños. Es muy bueno la salud, es muy bueno la alimentación para los niños. Tienen educación con ciertos problemas, porque todos los niños militan en una organización política, pero esos 3 elementos buenos no sustituyen todas las carencias que hay. Ojalá, y lo comentaba yo en un streaming que hice con unos compañeros cubanos hace unos días apenas, yo espero que Cuba pueda mantener su sistema de salud, quitándole la medicina natural y tradicional, que fue una chifladura de Raúl Castro, por cierto, es un loco supersticioso, quitándole toda la parte de la chifladura charlatanesca, que conserve su sistema de salud, que conserve su educación gratuita para todos, pero ahora sin los pioneritos, la organización política que indoctrina a los niños, y que pueda mantener las cosas buenas que tiene la revolución, porque las tiene, pero en general yo no viviría en Cuba ni a tiros, porque se vive con miedo, porque tienes que estar de acuerdo con el partido. Yo tenía amigos que te hablaban de la libertad de expresión, que te hablaban de un montón de cosas, y luego cuando hablábamos en público y estábamos, por ejemplo, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, cambiaban de opinión y decían lo que el partido quería que dijeran. Yo no los miraba y decía, pero ¿qué te pasa? Y luego ya en su casa te explicaban, es que si digo lo que pienso, me pueden quitar el trabajo y luego muy hay una presión social que no es justo que tenga ninguna persona en la sociedad, porque pues, no sirve tener derechos si no tienes libertad, del mismo modo en que no sirve tener libertad si no tienes derechos. Está muy parecido. A ver, Pinker, la democracia liberal es la democracia, lo que los marxistas llaman la democracia burguesa. Es decir, la democracia como la conocemos, como funciona en Europa, en América Latina, con sus distintas variantes. Es hija del liberalismo, de la ilustración, y ese es el tipo de sistema democrático. No la democracia de los griegos, no la democracia de otras sociedades que han tenido instituciones democráticas, sino la democracia producto del liberalismo ilustrado. La socialdemocracia es una forma de utilizar la democracia liberal y el mercado libre con las regulaciones razonables del caso, la libre empresa, utilizarla siempre para el beneficio de las mayorías. Es decir, a la socialdemocracia no le interesa si se cumple la estatización de todos los medios de producción, porque luego se resultó que tampoco servía, no trajo la prosperidad a los países que estatizaron y socializaron los medios de producción. Entonces, lo que hace la socialdemocracia es, en mi país, en mis circunstancias, ¿cómo hago para que los beneficios del mercado, un mercado controlado que no perjudique a los trabajadores, a los consumidores, a los proveedores, al medio ambiente y al entorno y a la gente que vive a su alrededor? Controlo a la libre empresa para que no sea tan libre que haga daño, y luego, ¿cómo hacemos para que esos beneficios se conviertan en beneficios para la sociedad? En el estado de bienestar famoso. La democracia liberal es una forma de gobierno. La socialdemocracia es una forma de manejar la sociedad y la economía de modo que beneficia a la gran mayoría de la gente, permitiendo que exista un libre mercado cuando viene al caso, con empresas sociales cuando viene al caso, con distintas instituciones para distintos países que permitan que la gente viva sin miedo al hambre, sin miedo a la enfermedad, sin miedo a quedarse sin casa, sin miedo a que sus hijos estén peor que ellos. Que es la tragedia que han vivido países. En el otro extremo, lo ultraneoliberal, sí, mis hijos van a vivir mejor que yo, porque Pinochet lo dijo, porque se lo dijo Milton Friedman. Hoy en día los chilenos que apoyaron a Pinochet ven que sus hijos no están mejor que ellos tampoco. En México están dando apoyo desde el Estado a charlatanes de las dietas alcalinas, no se me hace nada raro. Es como de esperarse, ¿no? La charlatanería en México, en el gobierno, está instalada desde el momento mismo en que entró el observador. Siempre ha estado instalada, por otro lado, hay que decirlo, pero en este momento estamos en una situación gravísima, de verdad. México está en una situación dramática en cuanto a una serie de personas que tienen creencias mágicas y que están legislando de acuerdo a sus creencias mágicas. No alcanzo a leer todo, voy a ver si mejora esto un poco, pero mientras tenemos preguntas de las que llegaron antes por
Ya nos metimos 24 minutos. Madre. A ver, Íñigo de A Coruña, ¿por qué considera inviable una sociedad sin Estado, tal y como lo proponen los anarquistas y algunos ultraliberales? O sea, los ultraliberales son anarquistas también, son anarcocapitalistas, que son distintos a los anarcosindicalistas o los anarcocomunistas. ¿Por qué la considera inviable? Por su fragilidad. Es decir, cuando confías en que todos se van a portar bien, basta uno que se porte mal para que te lo destroce todo. Si dices, y esta es la tragedia de los comunes, es el ejemplo que te dice que la anarquía no funciona en ese sentido, que necesitamos darnos reglas. Si tú haces un partido de fútbol en el que dices, mira, ahora vamos a respetarnos todos, vamos a ser muy serios todos, vamos a ser muy responsables todos, y no hay reglas. Quizás los 22 que estén jugando se porten bien mucho tiempo, pero con que uno decida que rompiendo piernas mete más goles y como ya no hay reglas en contra de romper piernas, se pone a romper piernas, se fue al garete el partido y todo el proyecto de fútbol. La tragedia de los comunes es la de las tierras comunales que se utilizan para todos y que todos las utilizan, pero que alguien puede sobreexplotar dañando a toda la colectividad si no tiene la obligación de responder a ciertas reglas. Y es lo que pasa con las anarquías, cuando no hay un esquema de reglas, porque los seres humanos como seres sociales nos tenemos que dar reglas para la convivencia. La convivencia depende del respeto que nos damos, pero también depende de las consecuencias ante la falta del respeto. Perdón, estoy aquí haciendo un lío con los chats. No saben ustedes lo horripilantemente mal que está esto, porque también hemos tenido problemas con. Entonces, siempre he dicho que el anarquismo suena muy bien, porque qué bonito, todos somos hermanitos y es el final del comunismo, también era, ¿no? El anarquismo. No hay Estado, todo el mundo trabaja para el bien de todos y solo toma del tesoro común aquello que le corresponde. Pues basta uno que diga, voy a tomar todo lo del tesoro común para que se derrumbe el Estado. Entonces, no creo en una sociedad sin Estado. Federico Minchaca San Juan me propone el origen de la vida y con el doctor Antonio Lascano. Me encantaría tener al doctor Antonio Lascano conmigo, por supuesto, en un Zoom, cuando arreglemos todo esto, pero lo voy a intentar. Es un hombre brillante, siendo perseguido por el régimen en México, por la sátrapa de la ciencia Bulla, siendo él una eminencia, por supuesto, en biología, cosa que ya nunca será. También me propone astronomía con Julieta Fierro Grossman. Mira, Julieta Fierro Grossman la entrevisté hasta cansarme. En México era visitante continua de mi programa, muy interesante, el programa que tuve con Mario Méndez y Mónica Lavín. Estuve con ella en televisión peleándonos contra los que vendían platillos voladores. Me encantaría volver a Julieta. Fairy Tales me pregunta, videos sobre el trastorno de espectro autista enfrascado en los diversos tratamientos o curas milagro o pseudocientíficas como el CDS, pero ahora estoy viendo que se está poniendo en moda el CBD, que es el aceite extraído del cannabis, que si bien es cierto que tiene efectos calmantes, no sé hasta qué punto es tan beneficioso. Mira, no voy a hacer un video completo sobre eso, estuve revisando los estudios que hay. Hay 5 estudios muy pequeñitos que dicen que hay ciertos beneficios. El problema es que los beneficios todos se miden es decir, no hay una medición objetiva del beneficio que tenga. Si hay una medición objetiva de los problemas que tiene, de los problemas que causa, de diarreas, de vómitos, de ataques epilépticos, de ataques de brotes psicóticos, etc. Voy a poner luego el enlace en la descripción de la reproducción del streaming, pero encontré un artículo que es el Current State of Evidence of Cannabis Utilization for Treatment of Autism Spectrum Disorders. El estado actual de la evidencia de la utilización del cannabis para el tratamiento de los trastornos del espectro autista, firmado por Rumi Agarwal, Shanna Burke y Marla Maddox, y básicamente dicen que los datos que hay son escasísimos como para promoverlo. Pero cuando vas a internet, lo que te encuentras sitios de autismo y de vendedores de cannabis que lo promueven como una cura. Tener un hijo con autismo es muy, muy agotador emocionalmente. Haces lo que sea, ¿qué quieres? Lo que quieras, la gente lo hace por lograr que sus hijos mejoren. Y cuando tienen una esperanza, funciona
El efecto placebo en otros, ven que sus hijos mejoran, tanto ver que sus hijos mejoren que ven que mejoran. Y entonces los charlatanes les venden todo tipo de cosas. Hay datos de que el CBD funciona para la esquizofrenia, o para la epilepsia, pero no hay datos suficientes que permitan darles a los niños cannabis. El cannabis tiene efectos colaterales muy amplios, no es una molécula específica. Y yo a quien le pregunté después de ver esta pregunta me dijeron, no es razonable recomendarlo, pero no le puedes decir a los padres que no lo usen. Entonces, finalmente son depredados por los negociantes. Y esto pasa con todas las enfermedades que son emocionalmente exigentes. La diabetes, el cáncer, el SIDA, todas aquellas que te joden la vida a largo plazo, que te limitan. La artritis es otra, sobre todo los casos de artritis muy, muy graves, son pastos de todos los que prometen lo que sea, porque saben que la gente va a dar dinero, va a dar esperanza, va a dar cariño, va a vender la casa si es necesario por tener un resultado. Luego estos, cuando no hay resultados, toman el dinero y huyen, y yo no sé por qué nuestras autoridades no hacen algo al respecto. Sigo tratando de ver un poco el chat, ya se aflojó esto, sí. En México, charlatanes y dietas alcalinas, y sí, bueno, ya lo vimos. ¿Tienes referencias para leer con respecto a Kuhn y las revoluciones científicas? Para muchas palabras sagradas, para mí no es palabra sagrada. Kuhn comete un error que es tan de primaria, que es decir, que todo lo que hay antes de la revolución científica es ciencia. O sea, su definición de ciencia es absolutamente de chicle, no tiene ningún rigor. O es la definición que tenía la RAE antes, ¿no? Ciencia es conocimiento. Oiga, pero es que eso no es lo que entendemos hoy por ciencia. Nosotros entendemos hoy en la ciencia, por ciencia, el conocimiento que se adquiere utilizando unos ciertos métodos de observación, experimentación, medición y confirmación, verificación independiente de otras personas que dicen, que van y ven si lo que dijiste era cierto o no. No hay suficiente replicación en la medicina, en la ciencia actualmente, pero eso es otro problema. A eso le llamamos ciencia. Tú no puedes decir que hubo un cambio de paradigma cuando se dejó de creer un cambio de paradigma científico cuando se dejó de creer que la Tierra tenía 6.000 años y James Hutton vino a demostrar que no forzosamente tenía que tener millones y millones de años. Eso no es un cambio de paradigma en la ciencia. Eso es abandonar la religión y empezar a utilizar la ciencia en la Ilustración y en la Revolución Científica. Entonces, las revoluciones científicas que se va inventando Kuhn tienen una serie de problemas conceptuales que me parecen gravísimos. Por otro lado, él sigue creyendo que la relatividad de Einstein canceló a Newton y no lo canceló. Nosotros no utilizamos la cuántica para para calcular edificios. Se utiliza la mecánica clásica, porque a nuestro tamaño, a nuestra escala, la mecánica clásica funciona perfectamente bien. Es en los extremos de lo más grande y lo más pequeño donde no funciona. Es un caso particular de las escalas intermedias, y entonces, bueno, para eso tienes la relatividad, tienes la cuántica. Pero en la vida real usamos la mecánica clásica, y la mecánica clásica no está olvidada ni se hizo a un lado. Entonces, a mí todo este rollo de que la verdad la tienen Kuhn y Popper y Feyerabend, no me la acabo de creer, porque no se ve que sea efectivo eso en la realidad, pero sí han causado mucho daño, porque le han dado a mucha gente el pretexto para decir que la ciencia es igual a otras creencias, que no hay una diferencia cualitativa entre una afirmación de carácter científico y una afirmación producto de la especulación, de la charlatanería, de la filosofía, de la creencia religiosa, etc. ¿Qué opino de la situación en Libia? Desconozco muy bien la situación de Libia. ¿Estoy a favor del sionismo? No, no estoy a favor de ningún nacionalismo, sea o no de origen religioso, pero del nacionalismo de origen religioso estoy mucho más en contra. Lógicamente, el nacionalismo de Estados Unidos, el nacionalismo de la vida en México, el sionismo israelí, son nacionalismos que tienen una base tremenda, supersticiosa, que justifica además el daño al dejunto, que justifica una serie de atrocidades, porque la Biblia o la religión autorizan esas atrocidades porque esta tierra me la dio Dios.
No es que yo haya vivido muchos años aquí en el pasado y bueno, vuelvo a mi tierra y oigan, déjenme sobrevivir, que me parece razonable hasta cierto punto por parte del Estado de Israel, aunque fuera irracional que, bueno, la forma en que se hizo la partición tiene mil bemoles, pero fue en 1948 y no se puede echar atrás. No, no puedes echar a la gente ahora, pero si ya el nacionalismo es raro, el nacionalismo religioso es infinitamente peor. La gente se emociona mucho con esto preguntándome cosas así porque creen que soy judío y no lo soy. Soy adoptado por un señor que tiene un apellido judío, pero no tengo ninguna relación ni cultural, ni religiosa, ni de ningún tipo con el judaísmo. ¿Qué opinas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Porque yo ya dije, creo que se está dando caridad, creo que se está regalando dinero de una manera asistencialista sin crear las estructuras necesarias para que la gente sobreviva en el futuro. La gente va a recibir dinero cada mes y cuando termine ya no va a tener quien le dé dinero. Y nadie está supervisando que realmente los chicos que van de aprendices estén aprendiendo, siquiera se presenten. Insisto, no son becas, son regalos. Y esos regalos los solían usar el PRI y el PAN para obtener votos. Y no dudo que ahora se esté haciendo exactamente para lo mismo. ¿Qué opinas de la denuncia que le han puesto a Andreas Kalker, el promotor de la MMS? Opino que es tardía. Opino que el señor debería estar en la cárcel hace muchísimo tiempo porque ha habido gente muerta, porque ha habido gente dañada, porque se ha llenado los bolsillos. La primera vez que lo metieron al calabozo empezó a organizar su salida de Europa. Fue aquí en España, en Ibiza, se le metió a la cárcel un par de noches, una noche, y ahora de pronto apareció en América Latina, pues no pisa Europa porque sabe que lo pueden meter en Chirona. Entonces, pues ojalá hay muchas denuncias hasta que se consiga meterlo a la cárcel. Edward Bernstein, no sé si estás, no sé, no, me gusta ver en el director de orquesta, pero creo que no es ese. Viendo a Pinker, sí, no, perdón, aquí me salté, si era democracia liberal y socialdemocracia, ya lo comenté. ¿Qué opinas de la psicología? ¿Es para usted una ciencia? La psicología experimental para mí sí es una ciencia. La psicología que se basa en evidencias, datos, hechos, es una ciencia. La etología es una ciencia, la psicología conductista es una ciencia, aunque de pronto creyó que podía explicar todo y resulta que no lo puede explicar todo, que hay una serie de factores adicionales. Lo que no es una ciencia son las corrientes de pensamiento como el estructuralismo y el postestructuralismo y el psicoanálisis, etcétera, que son especulaciones filosóficas sin bases en la evidencia. Todo lo que está basado en evidencia es una ciencia. Para Mario Bunge la psicología era una protociencia. Lo malo es que lo era cuando yo estudié psicología y lo sigue siendo. Esto no creo que tenga que sea más que conspiranoia. En Colombia se vinculan los cuerpos de paz con los inicios del narcotráfico. Sí, miren, no, por favor. Las conspiranoias, si no tienes bases, si no tienes pruebas reales, mejor ni te metas en ello. Me preguntan si Fidel era seductor y enormemente bestia como AMLO, ¿no? No. Yo sí haría una diferencia clarísima entre Fidel y López Obrador, primero que nada, porque López Obrador es tonto. Y López Obrador cree que es salvador, pero solo por lo que se va sacando de la manga todos los días. No tiene un proyecto a largo plazo, no tiene una visión, no tiene el proyecto de nación que presentó, está completamente olvidado, aquello es papel mojado, y cada día se va sacando de la manga las cosas, como él dice, yo no traigo los temas preparados, yo vengo a decir lo que se me ocurre, y punto, lo ha dicho en una de sus mañaneras. Fidel Castro tenía un proyecto, Fidel Castro tenía un sueño, Fidel Castro tenía una intencionalidad medianamente estructurada, aunque absolutamente inane, en cuanto a que si cumplía el recetario del marxismo-leninismo en sus más delicados puntos, sobrevendría la opulencia y la felicidad para el pueblo cubano. Y no fue cierto. Y el problema es que su ego era absolutamente inmenso, pero al mismo tiempo era un seductor, un verdadero seductor, de esas personas que pueden hacer que los otros hagan lo que ellos quieren. Los gurús, los grandes gurús tienen esto, sean Sai Baba o David Koresh, cualquiera de ellos, tienen esta capacidad de ser verdaderamente encantadores de serpientes.
Pero dentro de todo yo no consultó a Fidel como un tipo malo. Era una bestia, era un tarado en muchas cosas, pero no lo veo como el dictador malvado, como Pinochet, que no le importa matar a miles de sus compatriotas o tirar gente desde un avión. Y a López Obrador en este momento le está dando igual, por ejemplo, la muerte de niños con cáncer, ¿no? Ah, pues es que Calderón firmó un contrato y entonces pues, no hay quimioterapia, pues ya no hay. Y luego al día siguiente dice, sí hay, pero la están escondiendo. Y al otro día dice, bueno, sí hay, pero no la hay. Y al otro día, no, pero los padres ya vieron que sí la hay. Y todos los días sacan un pretexto diferente, pero los niños están sin quimioterapia. Y yo, miren, discuto de política lo que ustedes quieran. Pero cuando hablamos de no darle su medicamento a los niños con cáncer, con la cantidad de dinero que se ha incautado en los últimos meses López Obrador, yo veo allí un crimen de lesa humanidad y no lo puedo llamar de otro modo. ¿Qué opina de lo que llaman el marxismo cultural, que no existe? Mezclan demasiadas cosas en el marxismo cultural para que les funcione y para crearse un monstruo a modo simplón. Todo se le atribuye al marxismo cultural y no a distintas corrientes de pensamiento, a distintos movimientos. Les voy a poner un caso. Black Lives Matter es un lema que implica muchísimas acciones de muchísimos grupos, de muchísimas personas en todo el mundo, diciendo las vidas de las personas de color negro también importan y esto hay que señalarlo, sobre todo en lugares donde reciben peor trato por parte de las autoridades y de la policía, simplemente por el color de su piel. Pero hay una organización que tomó el nombre Black Lives Matter, lo registró y está encabezada por dos chicas marxistas, que se declaran a sí mismas marxistas y que lo que quieren no es acabar con el racismo, sino acabar con el capitalismo. Ahí están. Además, a raíz de los últimos vídeos que he hecho al respecto, varias personas me lo señalaron. Tampoco me voy a poner a explicarles. Entonces te dicen, claro, Black Lives Matter es un movimiento marxista, comunista. Y dices, no, el movimiento es muchísimo más amplio, pero unos listos. A ver, esto lo saben hacer los marxistas toda la vida. Sí, sí. Si hay un movimiento, ellos se ponen al frente. Vamos a organizarnos y cuando te das cuenta estás trabajando para ellos. Me lo hacían los troscos allá en los años de antropología. Cualquiera que haya trabajado con marxistas sabe que sus cuadros están perfectamente preparados para hacer ese tipo de cosas. Si nadie se pone al frente, tú te pones al frente y llevas al movimiento hacia donde quieres. Pero las que dicen, las que tomaron el nombre Black Lives Matter, no representan a todo el movimiento que usa el mismo lema y usa la misma reivindicación de Black Lives Matter. Entonces, simplificarlo todo en el marxismo cultural me parece que es charlatanería también. Hablando de eso, me dicen, bueno, Musamón, ¿has leído Economía y Pseudociencia de José Luis Ferreira? No, José Luis, mándamelo, tío. Soy muy amigo de José Luis Ferreira y no me lo mandes porque tú fuiste a comprar la izquierda Feng Shui el día que la presenté en Madrid, así que yo compraré y leeré con mucho gusto Economía y Pseudociencia de José Luis Ferreira. AMLO debe ser una pieza, pero no anda con una revolución armada y espero que no, por favor. Bueno, sí, a ver, es que afortunadamente la idea de la revolución armada ha caído en desuso, pero cuando yo era joven, todos esperaban la revolución, todos se preparaban para la revolución. De mi generación, tengo 65 años, soy más joven que López Obrador, sobre todo para los de López Obrador. Eres un anciano, sí, pero soy más joven que tu jefe. De mi generación murieron miles de personas en toda América Latina en las guerrillas, porque los habían convencido que la revolución era la forma de lograr el bienestar de los pueblos, la opulencia de los pueblos, la felicidad de los pueblos, la justicia para los pueblos y la igualdad para todos. Y yo alguna vez lo comentaba con un dibujante argentino, es que perdimos, no solo la izquierda perdió en gran medida la autoridad moral durante esos años, sino que además toda esa gente, cómo me gustaría que estuviera aquí, peleando las batallas de hoy en día. Muchísima gente dejó la vida en nombre de la revolución, así que qué bueno que no ande con una revolución armada, ni López Obrador, ni nadie por el estilo, por favor. Porque nunca funcionan, ¿no me entiendes? Si funcionaran, el otro día veía una chica de Black Lives Matter precisamente que estaba, después de hacer sus ejercicios en la ribera sur de Londres, del Támesis en Londres, e hizo un vídeo diciendo, ¿y por qué la violencia no va a ser la solución? Si a los esclavos se les llevó con violencia, precisamente porque nuestra sociedad ha decidido que aquello estaba mal, que no se debía haber llevado a los esclavos con violencia,
y estamos aprendiendo a rechazar la violencia, pero ustedes trajeron esclavos. Y no, espérate, yo no traje ninguno. Y yo tengo una abuela zapoteca que seguramente tuvo algo de negro también por allí. Pero la respuesta de la violencia como si fuera una solución, o si algo se hizo mal usando la violencia, pues también la violencia es la solución. Luego a esa gente se le olvida que quienes vendían a los negros, a los esclavistas, llegaban los barcos y no se iban a cazar esclavos. Los propios africanos occidentales cazaban y vendían a sus propios compatriotas, a sus propios compañeros de continente, como les llame usted. Se ha tratado el tema de las conspiranoias, pero ¿qué tal las conspiraciones como el caso de Adrián Schoolcraft? ¿Cómo puede el público discernir entre ambos? No sé quién sea Adrián Schoolcraft, pero es muy fácil discernir entre ambas. Unas tienen evidencias y se comportan de una manera perfectamente previsible. Las conspiraciones se acaban descubriendo. Mientras más gente participa en una conspiración, más rápido se descubre. Las conspiraciones tienen razones y motivos, tienen una lógica interna. Y tiene una lógica política o tiene una lógica social. La conspiranoia, primero que nada, nunca tiene evidencias, no tiene lógica alguna. No tiene lógica ni interna, ni social, ni política, ni económica. Y nunca finalmente se demuestra si era cierta o no, porque nunca nadie dice la verdad, porque no existe tal verdad. En el mundo de la inteligencia, en el mundo de los espías, se habla mucho del tiempo que dura un secreto, de cuánto tiempo puede durar un secreto, y ese secreto dura menos tiempo mientras más personas lo saben. Si están involucradas 400,000 personas en el viaje a la Luna, el fraude del viaje a la Luna duraría 2 semanas, porque alguien va a cantar, sobre todo si le ofrecen dinero por cantar. Entonces, hay formas claras de utilizar la razón, la lógica, para determinar cuando hay una conspiración real que cuando hay una conspiranoia, cuando hay una conspiración inventada. Las conspiraciones inventadas generalmente existen para que la gente sienta que el mundo está bajo control. En las conspiraciones reales ves que el mundo no está bajo control de nadie, que un don nadie puede cometer una atrocidad gigantesca. Es el caso del asesinato de Kennedy o el caso del intento de asesinato de Ronald Reagan. Si hubieran matado a Ronald Reagan, ¿quién hubiera creído que realmente lo hizo un loco que quería quedar bien con Jodie Foster? Era tan atroz el resultado, era tan enorme el magnicidio, el resultado de la muerte de un presidente de los Estados Unidos, que la gente no habría creído que lo hizo un chavalín porque estaba enamorado de Jodie Foster y quería llamar su atención. Pero como no mató a Reagan, nadie pone eso en duda. Pero sí se ponen en duda otros magnicidios que tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque se habla de que una persona muy pequeña no puede tener un gran efecto en el mundo, y sabemos que sí es cierto. No hubo una conspiración para matar ¿quién fue? Dios mío, el Sarajevo, el asesinato del emperador en Sarajevo que desata la Primera Guerra Mundial. Y fue un loco, un tipo que fue con una pistola y le disparó. Entonces, sí hay formas. Yo creo que la lógica nos lo da también. ¿Qué opinas del actual gobierno de Argentina? No tengo ni idea. No he visto qué está haciendo el gobierno de Argentina. ¿Tiene algún video del psicoanálisis? Sí, tengo un video del psicoanálisis. ¿Qué piensa de Sigmund Freud? Pues Sigmund Freud era un tipo que intentó especular de manera novedosa sobre la realidad de la vida subjetiva humana, y lo hizo además liberando el sexo, lo cual fue buena idea, sacándolo del velo que Occidente le había puesto en su remoralina. Pero por otro lado, era un chiflado total que se inventaba cosas absolutamente delirantes porque tenía él sus propias obsesiones sexuales y quería que todo el mundo las compartiera. Los niños tienen una etapa anal cuando hacen caquita. ¿Y dónde sacaste eso, tío? O sea, es que en serio, cuando uno lo ve con cierta seriedad, con la mínima visión racional, dice, bueno, ¿tú de dónde saliste? Entonces, eso es muy complicado. Creo que y el daño que ha hecho no es tanto Freud como sus seguidores. Los seguidores formaron muchas escuelas enfrentadas al psicoanálisis, pero además impidieron el desarrollo de la psicología experimental. Los conspiranoicos, cuando hablan de las pseudoterapias y vacunas en automático, hablan mal de la OMS. Si desconfían al 100%, ¿a qué crees que se deba? Bueno, esto va
con una pregunta que también me había hecho Sonia M., que decía, la OMS era una fuente de conocimiento, pero encontró que dije que tenía también cuestiones políticas. Si la OMS no es una referencia del saber científico, ¿a qué se dedica? La OMS se dedica a preservar la salud de todo el mundo dentro de un esquema político. Es decir, perdone, la OMS se adhiere al conocimiento científico, se adhiere al conocimiento de las disciplinas que forman la medicina, pero tiene que responder a algunos dictados de orden político porque es una organización política, como lo hace la Organización Internacional del Trabajo y como lo hace la ONU y como lo hacen todas las organizaciones meramente políticas que no tienen poder político por sí mismas. La Unión Europea tiene poder político por sí misma, tiene una verdadera autoridad. Todas las que solo tienen autoridad moral pues, están sujetas a presiones. La Organización Mundial de la Salud, decía yo en ese captura de pantalla de la que hablan, está apretada por China porque China quiere promover la medicina tradicional china, porque la medicina tradicional china es un negocio de miles de millones de dólares para China todos los años. Del mismo modo, las organizaciones de derechos humanos responden a cuestiones políticas y de pronto tienes en el Consejo de Derechos Humanos a un príncipe saudí, que son las bestias más aterradoras en cuanto a derechos humanos, que son sujetos despreciables, que los que no se les podría encargar algo de derechos humanos, pero como tienen poder económico y político, pues acaban siendo electos porque consiguen que los voten. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no es perfecta, pero nada lo es. Pero es lo más fiable que tenemos. Es más fiable, sin embargo, más fiable que la Organización Mundial de la Salud, los centros para las enfermedades, los CDC de los Estados Unidos o la Agencia de Salud Europea. El que no... vale. Dice, no hay audio. Era yo. Sí, ¿verdad? Ya decía yo. Bueno, la transmisión no es buena, pues lo sentimos. Esperemos que Fidel, bueno, sí, perdieron 61 años, efectivamente. Cuba tiene las condiciones para crear un bello modelo, manteniendo nuestros logros y liberando, dicen, en Cuba es mi patria. Pues yo espero que sí, ya les dije que yo espero lo mejor para Cuba, pues tengo un montón de amigos cubanos, he tenido un montón de amigos cubanos a los que he querido entrañablemente, a Justo Vasco, a Ricardo Padura, a Javier, a Latour, por cierto, que está en Canadá, a un montón de gente entrañable en Cuba, así que pues sí, ojalá. Hablar un poco más de la OMS, no hay mucho más que hablar de la OMS. La OMS hace su trabajo cuando lo hace y hace política cuando hace política y se nota muy fácilmente. ¿Crees que sea factible una socialdemocracia ilustrada en México? Pues no lo sé. Todo intento de socialdemocracia en México ha sido aplastado porque se ha vivido entre un comunismo revolucionario, un marxismo creyente en la revolución armada y un anticomunismo armado. Un anticomunismo armado, el de los tecos, el del yunque, el producto del sinarquismo y de las guerras de los cristeros, que siempre ha tenido grupos armados para enfrentarse a la revolución de los comunistas, y en medio ahí quedan apretados los socialdemócratas, ¿no? El PRD, a través de Cuauhtémoc Cárdenas, fue finalmente un proyecto socialdemócrata, pero lo destrozaron los burócratas comunistas que tenían incrustado el PRD, porque el PRD estaban desde viejos guerrilleros maoístas hasta gente del PAN, los más liberales del PAN que se habían pasado al PRD, porque el PAN se había movido enormemente hacia la derecha, se había radicalizado en los años 80, 90. Y entonces te encontrabas esa variedad desde verdaderos tipos que habían estado luchando con las armas por la revolución comunista mundial, hasta socialiberales light del PAN. Era lo que se encontraban en el edificio del PRD, pero el programa era socialdemócrata. Que hubo un partido socialdemócrata en México, Gilberto Rincón Gallardo lo encabezó, es un tipo maravilloso, pero pues no, parece que no se llegó a demasiado tampoco por allí. Por cierto, lo siento mucho, pero si quieren pueden apoyarnos dejándonos una propina en el propio chat. Ahí tienen
un signo de dolaritos, donde le pueden dejar sus 500, 600, $800 cada uno, me vendría muy bien. O pueden hacerlo por PayPal, por Patreon o por GoFundMe, para que podamos seguir haciendo todo esto, que seguimos peleando con, con los líos técnicos de por aquí. Sigo. ¿Cómo sigue la ciencia en México con María Álvarez Bulla? De la patada y cada día peor. No puedo decir nada más. Si me siguen en Twitter, si me siguen en lo que estamos haciendo en Resiciencia, tuvimos un largo tema en Resiciencia sobre el dióxido de cloro, sobre el cual no se ha querido pronunciar el CONACYT. Es una cosa verdaderamente atroz. Sigo tratando de ver qué le parece la visión social del equipo de Curiosamente. No tengo idea de quién sea el equipo, curiosamente. Lo siento. Edward Bernstein, su tesis de que el socialismo es la vertiente natural del liberalismo, pues no lo he leído. Si es muy importante leerlo, me regalan el libro o el resumen. El resumen me vendría bien. Los narcos son el gobierno, no es cierto. Es que eso es muy fácil, eso es facilitarse las cosas. Toda la complejidad del gobierno, toda la complejidad de intereses de un gobierno, toda la complejidad del gobierno de López Obrador, hay gente que viene, hay un tipo que viene desde por parte del entorno de ETA a hacer agitación internacional, que es Arconada, hay gente de Podemos, hay gente de la ultraizquierda mexicana clásica, hay gente de la izquierda light, y reunirlo todo en el gobierno son los narcos, pues es hacerse tonto solo, ¿no? ¿Qué daño hace el populismo a la socialdemocracia y a la sociedad? Lo sabemos perfectamente. El problema del populismo es que saca la razón del discurso público y la sustituye por las emociones. Y eso impide que se tomen decisiones razonables en muchísimos aspectos de la vida, y además polariza. Y la polarización hace muy difícil la vida en sociedad. La democracia liberal, de la que hablaba, una de las cosas que nos enseña es a vivir junto a gente que nos cae muy mal y que piensa cosas que nos parecen horrorosas, pero tenemos que vivir juntos y somos una misma sociedad. El populismo lo que pretende es crear dos sociedades confrontadas para beneficio del populista, pero además que lo malo es que ahí pagamos todos. Si el gobierno de verdad tuviera como enemigos a los narcos, ya habría implementado medidas drásticas. No, pero es que el problema es que cree sinceramente López Obrador que la única causa de la delincuencia es la pobreza, y entonces acabando con la pobreza, que no va a acabar con ella, ya va a acabar con la delincuencia. En el vídeo que hice de Así no Andrés Manuel, explico cuál es el error de ese tema. Perdón, me estoy saltando cosas. Conozco el blog, el diario de Chamasdamundi, sí. Me gustó mucho lo que hizo su chica cuando destrozó el tema del, ¿cómo se llamaba? Una de estas propuestas del mundo perfecto, que trataron de armar una secta, un fresco y un tipo que toca la marimba, y los destrozó, los deshizo de una manera maravillosa. Con Chamazamundi yo me llevaba bien, de pronto un día se enojó conmigo, pues ya no nos llevábamos. Entonces, bueno. Crossover Mauricio Antonio García Villarán, no lo soporto. Mira, él dijo que Van Gogh no sabía pintar, y luego vi un autorretrato que se hizo García Villarán. Si Van Gogh no sabía pintar, García Villarán no sabe ni coger un pincel. El tipo no tiene ningún talento. He visto su pintura, y que un tipo así se atreva a hablar mal de Vincent Van Gogh es para arrancarle las trencitas de la barba y ponerlo a trabajar en la construcción. Dicho lo cual, lo felicito, espero que siga teniendo mucho éxito y ganando mucho dinero con sus rollitos, pero conmigo ni agua. ¿Por qué me tienes bloqueado y bloqueas a todos los que piensan distinto de ti? No, mira, imbécil. Es el dinosaurio sin corbata el que me pregunta esto. No bloqueo a los que piensan distinto de mí, precisamente como demócrata tengo muchísima gente que piensa distinto de mí, además que me dicen cosas. No, estás bloqueado porque eres un infeliz que se dedicó a distorsionar lo que dije, a sacar de contexto lo que dije, para denigrarme porque no te gustó que yo no pensara como tú. Quedas bloqueado, por cierto, ahora mismo aquí también. Pero que quede claro que esa acusación, ahí no te gustan los que piensan distinto que ti, mira, te acuerdo. Es que de verdad,
El problema no es como pienso, es la acusación que viene. ¿Crees que los indígenas pueden vivir con sus estilos y costumbres paralelo a la modernización? Sí, si quieren, pero tendrían que preguntarles. Y todos los que los están salvando hacen todo menos preguntarles a los indígenas. Tienen un proyecto ya hecho para los indígenas y solo están esperando que los indígenas pues hagan lo que ellos quieren. Destruye a los filósofos contemporáneos, filosofía contra ciencia. No, los filósofos no debaten conmigo, hombre. Parlamentarismo, presidencialismo, personalmente presidencialismo, y he explicado por qué. Creo que el problema del parlamentarismo es que no hay división entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esto lleva a problemas de que además un gobierno dura lo que el propio Parlamento quiere, y hay una inestabilidad, como la sucesión absurda de gobiernos que ha sufrido Italia durante toda la posguerra, que nos dice que el parlamentarismo tiene demasiados defectos. Yo estaría más a favor, por supuesto, del presidencialismo. ¿Qué opina usted de la negativa liberal a aceptar como válido el término neoliberalismo? Me da una risa. El vídeo de neoliberalismo, se ha aparecido 1000 personas diciendo, me estás hablando mal del liberalismo. Pero es que no hablé del liberalismo, hablé del neoliberalismo. Hablé de lo que se llama el capitalismo de ultralibre mercado, y he usado como ejemplo el libro Los 23 cosas que nunca te contaron sobre el capitalismo, de Hayung Chang o algo así. Es un nombre coreano que no me he podido aprender, lo siento. Él es un hombre absolutamente liberal, es un hombre pro libre mercado que no tiene ni el más mínimo barniz de socialismo en ningún lado, y que pone verde al neoliberalismo, a esa tendencia del liberalismo que personificaron fundamentalmente Milton Friedman, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y que implica la mercantilización de absolutamente todo, es decir, el liberalismo económico, pero sin el liberalismo social. Y no les gusta a los liberales. Yo creo que si no les gusta es porque o son neoliberales y quieren ocultarse, o no se han dado cuenta de que tienen en su seno metidos son los verdaderos miserables que finalmente tienden hacia el anarcocapitalismo, el minarquismo y sus sutilezas de esas. Voy muy lento y me estoy saltando mucho, me voy a empezar a saltar mucho, digo, perdón, porque si no, yo no jugaría, además están hablando, bueno, hagan su chat, a mí me da igual. ¿Cómo se vivió el caso Socal? No sé, a ver, espérenme. Tengo medio torado el chat, entonces voy a las preguntas que ya estaban antes, además digo, ya llevamos una hora, voy rápido. Max Bauman, pena de muerte, debería legalizarse, ya expliqué por qué no en el vídeo de pena de muerte precisamente. No solo porque se pueda sentenciar a personas inocentes, sino por algo que es mucho más grave, que es que no puedes darle a un Estado el derecho a hacer algo que no le permites hacer a un individuo. Es decir, no es lógico. No tiene lógico. ¿Legalización de armas debería legalizarse? No, yo no creo que las armas sean, no creo que las armas deban legalizarse siempre y cuando tengas un sistema policíaco bien armado con el que puedas garantizar tu seguridad. En ciertos espacios las armas pueden y deben ser legales, pero el nivel de Estados Unidos, en Estados Unidos se niegan a aceptarlo. La unión de la forma de ver las cosas de los estadounidenses y su amor por las armas y la libertad para conseguir armas es la causante de la cantidad de asesinatos que hay todos los años allí. En Canadá se pueden tener armas con relativa facilidad registrándote. Siempre saben de quién es. O sea, cuando alguien dispara una bala, se puede saber quién lo disparó, quién es el dueño del arma que la disparó. Y en Canadá no pasa lo que pasa en Estados Unidos. Esto ya lo hizo hasta Moore, que luego se le hace re difícil todo. Puta tierra plana que por ahí anda. Por cierto, hemos encontrado muchos canales que hablan de los prejuicios de la pseudociencia, sin embargo, de lo que apenas hablan es de los juicios que se han llevado a cabo en estos aspectos de la situación legal y cómo puede la población legalmente hacer presión para que acaben todos los engaños y maldades. Y menciono una recopilación que hizo mi amigo Luis Alfonso Gámez de Magonia, cuando la gran cadena de farmacias de Boots en Gran Bretaña tuvo que